mucho aparataje tecnológico que está a nuestro alcance y que puede tener esa dimensión social, que puede sernos de utilidad más allá del uso inmediato, a veces la infrautilización de las cosas. ¿Cuántos dispositivos tenemos de última generación, pero que solamente le damos un uso que corresponde a un 20%, 30%? Esto me lleva a mí a una conversación que tuve con Gustavo hace un tiempo, y él me decía, mira, lo interesante de Internet, lo interesante de la red, es que ha permitido universalizar no la información, sino el acceso a la formación y a los recursos digitales. Cuando hablamos de accesibilidad y de universalización, estamos verdaderamente poniendo un soporte, en este caso la red de Internet, al servicio de las personas, y puede ser usado de esa manera. Un ejemplo muy claro de esto es Geniali. Geniali es una startup que nació, o fue una startup en 2015, y que hoy es utilizada por 14 millones de personas en 190 países. Un proyecto de emprendimiento con propósito modélico que se ocupa precisamente de eso, ser una herramienta de comunicación digital accesible para cualquiera. Nos viene a hablar de ello su director de desarrollo de negocio, Alberto López. Me siento un auténtico afortunado de compartir este tiempo con vosotros. Esto es un foro impresionante, un evento de gran valor, y que contéis con nosotros para esto. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias Gustavo, gracias Geiser y muchas gracias a todos. Bueno, os voy a, por una parte, a enseñar qué es Geniali, ¿no? Para aquellos que no lo sepan. Luego, por otra parte, os contaré un poco la historia de nosotros, para si a alguien le puede servir de inspiración, a alguien que esté montando un negocio digital y pueda aprender un poco de nuestros errores y de nuestros aciertos. Bueno, nosotros pensamos que hay un problema de comunicación. Nos comunicamos mal en la sociedad en general, ¿no? Hay un montón de información. Aparte de la desinformación, es que tenemos una sobrecarga de información. Se estima que recibimos aproximadamente unas 100.000 palabras al día, ¿no? Entonces, si no eres capaz de diferenciarte con tu audiencia, difícilmente vas a poder llegar y a transmitir tu mensaje. Y es muy importante poder transmitir tu mensaje al quien te quiere escuchar y al que tú te quieres dirigir, ¿no? En el mundo. Por eso nosotros pensamos que los contenidos digitales deben ser interactivos, porque queremos replicar la forma normal que tienen dos personas hablando. Yo hablo, tú me contestas, interactuamos, incluso nos tocamos y, bueno, ahora ya vamos a poder empezar a tocarnos otra vez, ¿no? Entonces, la interactividad para nosotros es absolutamente clave. Nosotros queremos construir un nuevo estándar de comunicación para los contenidos digitales. Así de simple. Queremos que todo el mundo que piense en hacer un contenido digital piense que tiene que ser interactivo, y piense, por supuesto, en Geniali. Para eso hemos creado una herramienta con un modelo freemium para conseguir un impacto social muy grande, que a día de hoy esta herramienta, con una potentísima versión free, ya la usa pues 17 millones de personas en el mundo. Crecemos muy rápido, ¿no? Bueno, pero ¿por qué son los contenidos interactivos interesantes? Bueno, aquí, con esta presentación hecha en Geniali, aprovecho y os muestro una demo de producto, pues veis dos formas de comunicar. Con el contenido estático, como veis en esta parte, ¿no? Con una imagen plana, un montón de texto, y si clico aquí me saca de la creación, o el contenido interactivo, donde hay estratos de información, ¿no? Tenemos ventanas, tenemos tooltips, el vídeo se me reproduce dentro de la propia creación y no me distrae. Hay quizá más información que en el otro lado, pero está en estrato informativo. Entonces, la comunicación se convierte en una experiencia entre yo, que soy el emisor, y tú, que eres el receptor. Tú estás interactuando y estás aprendiendo al mismo tiempo, con lo cual se produce algo muy chulo, ¿no? en esa transmisión de la información. Al final resumimos, oye, con el contenido estático tradicional aburres y no llegas tú a dar la información a tu audiencia, y con el contenido interactivo pues realmente comunica. ¿Cuál era el problema antes de Geniali? Y luego repasaremos cómo surge Geniali. El problema es que hacer contenido interactivo de este estilo era carísimo,
porque o bien tenías conocimiento en informática y en diseño gráfico, o bien tenías que pagar a un diseñador o a un informático para que te lo hiciera. Entonces, había una barrera enorme, ¿no?, en ese sentido. Por eso a nosotros nos gusta decir que estamos democratizando la creación de contenido interactivo. Lo estamos poniendo a disposición del mundo. No tienes que tener especial digamos, conocimiento en el área para hacerlo. Ahora se convierte en algo sencillo, divertido y, sobre todo, asequible para todo el mundo. Bueno, nosotros hemos aunado el potencial digamos, el entorno Office, que todo, cuando entras en Genially te resulta extremadamente fácil, con toda la potencialidad web. Y hemos generado, yo creo que la herramienta más versátil del mercado, porque pensamos que a lo mejor una persona tiene que hacer una presentación, pero otros tienen que hacer una infografía, otros tienen que hacer una imagen interactiva. Con Genially, al final, lo que tú aprendes a usarla una vez y en casi cualquier situación de tu vida lo vas a poder usar. Entonces, eso nos ha multiplicado el impacto social por muchísimo más, porque llegamos absolutamente a todos los segmentos de la sociedad, ¿no? Nosotros basamos lo que llamamos, aportamos 4 superpoderes a nuestros usuarios. Uno es la interactividad, como hemos dicho, ¿no? Cuando estás interactuando, estás viviendo un proceso exploratorio. Al explorar, aprendes más rápido. Luego las animaciones bien hechas son una técnica muy buena para captar la atención de las personas, porque en un entorno plano, si nada se mueve, pues bueno, te puede pasar desapercibido, pero si hay algún elemento que se puede mover, ahí vas a tocar. Luego la monitorización para saber lo que funciona, lo que no, y programar tus futuras comunicaciones. Y luego la integración. Dentro de Genially pueden beber redes sociales, pueden beber blog y Genially lo pueden beber en otros LMS o incluso en otros blogs, ¿no? Entonces, multiplicamos por mucho la potencialidad porque aprovecha otras tecnologías. Nosotros no solo somos una herramienta, sino que nos hemos basado en técnicas, ¿no? En muchas técnicas del neuromarketing, como por ejemplo el storytelling. Al final, el ser humano es un gran consumidor de historias. Si os dais cuenta, yo estoy contando aquí una historia y al final, cuando te cuentan una historia, tú la aprendes antes. ¿Por qué nos contaban nuestros abuelos cuentos? Porque es que eran fáciles de recordar, porque tienen un hilo conductor. Con Genially es fácil hacer storytelling, ¿no? Y contar historias que a la gente la recuerde. Las gamificaciones, ¿por qué no aprender y transmitir información jugando y divirtiéndote? Porque no puede ser una nueva forma de aprender y de enseñar y de transmitir tu información. Con Genially puedes hacer muchísimas historias de gamificación. Y al final lo que creamos son historias más participativas y más colaborativas, porque el ser humano es un ente al que le gusta aprender en grupo. Y nosotros lo que queremos facilitar es justamente eso, ¿no? Que haya experiencias grupales de aprendizaje y de transformación digital. Y es muy fácil. Aquí decimos que es mágicamente sencillo usar Genially. Decimos que no tienes que ser un genio para hacer cosas geniales. Este tipo de comunicación no debe estar al alcance exclusivamente de los más eruditos en tecnología, sino para cualquier persona que se quiera adentrar en el mundo digital. Por eso queremos, es muy fácil, es súper importante para nosotros que la experiencia en Genially sea fácil para poder llegar a todo el mundo, ¿no? Que el impacto social sea más grande. Hablando un poco de este impacto social, como decíamos, tenemos 17 millones de usuarios creciendo muy rápido. Me gusta mucho que gran parte de estos usuarios son niños y que, oye, al final esto es lo que te lleva. Me emociona un poco porque nos mandan vídeos, los niños nos mandan vídeos diciendo, oye, espontáneo, que me encanta Genially porque aprendemos jugando, me encanta Genially porque tiene plantillas que podemos usar, ¿no? Y incluso el otro día estaba mi mujer andando por la calle y detrás había un niño hablando con su madre y decía, mamá, tenemos que hacer los contenidos, no los contenidos, tenemos que hacer el trabajo en Genially este año. Y niño, ¿eso qué es? Como el PowerPoint. Y decía, no, mamá, hombre, es muchísimo más chulo. Ahora ya toca aquí, juega allí, ¿no? Y lo estaba escuchando mi mujer, ¿no? Y decía, joder, es que eso es lo que al final te lleva, ¿no? Que creemos que estamos haciendo algo de verdad, algo bueno,
porque estamos aportando valor también a un segmento de la sociedad que en el futuro lo va a seguir usando, ¿no? Porque lo está aprendiendo y van a ser nativos Genially, ¿no? Y esa parte a mí particularmente me gusta mucho. Estamos en 190 países y bueno, la gracia de todo esto es que es viral. Nosotros no pagamos apenas por anuncios Google y recibimos más de casi 40.000 usuarios nuevos al día, ¿no? Y esto quiere decir que, bueno, hay gente que usa Genially, crea contenido con el logo, le llega a otra gente que le gusta, se registra y así, y se crea una comunidad inmensa de gente que al final pues crea más usuarios, ¿no? Y es algo prácticamente que vemos que es imparable, que se está extendiendo por todo el mundo de una forma extremadamente rápida. Hemos sido premiados en muchos sitios, ¿no? En España, en Londres, ahora en Estados Unidos también, pero quizás el mayor premio que siempre decimos que es ese, ¿no? Que la gente no use. Nuestra principal métrica en la que estamos obsesionados ahora mismo es con el uso. Que nos usen, estamos mirando un montón de métricas, cuántas creaciones, cuántos números de login, para que nos usen. Nosotros queremos que nos usen y luego las otras métricas vienen solas, pero el foco está en el uso. Bueno, aquí os he sacado dos ejemplos. Con Genially se puede hacer cosas desde lo más sencillo, como veis aquí, que es una imagen interactiva extraordinariamente simple, que aquí han cogido, han pegado un mapa, ¿no? Para ver dónde está el Gran Cañón, hasta grandes creaciones como esto, un microsite, que es un breakout, una experiencia de gamificación, para saber dónde está el impostor y enseñarle a los niños, en este caso, cosas de matemáticas a través de la gamificación. No me voy a entretener porque esto sería larguísimo. Bueno, vamos 13 años atrás, ¿no? Cuando empieza un poco todo esto y bueno, enseñar un poco qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal. Genially tiene la sostenibilidad como germen, y es que nosotros montamos una empresa en el 2007, ahora hablaremos de ella, y ahí al final fuimos una agencia de comunicación de sostenibilidad. Yo soy biólogo, mis compañeros también, y nos especializamos en eso. Y nosotros comunicábamos sostenibilidad y RSC para las empresas. Estos conceptos tan complejos que las empresas están empezando a querer comunicar, porque, oye, ya que hacen cosas por la sostenibilidad del medio ambiente, tienen que comunicarlas. Es difícil de comunicar estos conceptos porque son técnicos y, oye, tienes por una parte que aportar rigor, pero por otra parte contarlo de una forma divulgativa y que la gente lo entienda. Ahí empezamos a generar microsites, presentaciones, infografías, todo relacionado con el mundo de la sostenibilidad y la RSC. Y cuando lo acabábamos, nos decían los clientes, oye, yo quiero editar este microsite que me ha hecho. Nosotros decíamos, ¿cómo va a editar si tú no tienes ni idea de programación, de informática? Pues necesito editarlo porque ya el logo se me ha quedado obsoleto, la información no funciona. Y ahí pensamos, decía, oye, si ellos, nuestros clientes, incluso nosotros que estamos ahora contratando informáticos, ingenieros informáticos y diseñadores, tienen esa necesidad, ¿no?, de crear este contenido interactivo por ellos mismos, ¿no sería interesante que hubiera una herramienta accesible a todo el mundo para que la gente pudiera hacerlo sin conocimiento informático? Y ahí surge Genially, y ahora después hablaremos de ella, pero justamente en la etapa anterior, aquí empezamos en Ecoavanti, atento a la charpa esta que hay aquí. 3 tíos con 23 años, sin dinero, sin experiencia, no nos conocía absolutamente nadie, y lo montamos en 2008. Y nos venía la más grande. Bueno, pues obviamente ese cóctel era un cóctel preparado para el desastre, ¿no? Y oye, fue un desastre al principio, pero os voy a comentar los principales errores que tuvimos. No poner foco a la atención, no poner atención a la coyuntura política. O sea, es que, bueno, nos creíamos los reyes del mambo y que nosotros, pues bueno, íbamos a ser los exitosos seguros. Pues no, ahí nos equivocamos. No dimensionar la inversión necesaria en personal. Bueno, no dimensionamos absolutamente nada porque además al principio éramos una empresa de instalación de energías renovables y nosotros no podíamos instalar ninguno de los 3 energías renovables. Entonces, imagínate, minusvalorar la competencia, cualquier fontanero empezó a hacer competencia nuestra, y dijimos, bueno, es que aquí esto todo el mundo lo hace. Y luego, falta de foco, ya empezamos a hacer un montón de cosas. Un auténtico desastre los primeros años, pero acertamos en algunas cosas. A ver, que lo ponga por aquí.
Primero, valentía para emprender. Hay que tener, desde luego hay que tenerlos bien, ¿no? Con 23 años sin un duro, como hemos dicho antes, y sin conocimiento para emprender. Pero bueno, oye, ha sido el germen de algo bastante chulo, ¿no? Apostar por la innovación como nuevos mercados. Siempre, oye, había muchas cosas ya hechas previamente y apostamos por innovar mucho. Colaborar con medios digitales para la difusión, que luego nos vino muy bien porque teníamos los contactos, capacidad de adaptación y visión para pivotar, pivotamos un montón de veces, resiliencia, esa palabra tan de moda, y es que tuvimos que aguantar carro y carreta. No te puedes hacer una idea de esos primeros años la que pasamos, pero oye, una opción fácil hubiera sido decir, abandono, me voy a una empresa, al final tengo una cierta experiencia y me voy. Nosotros aguantamos, duro, pero aguantamos. Y luego, una cosa importante es que diversificamos para minimizar el riesgo. Sacamos la línea de la consultoría y después sacamos la línea de la agencia de comunicación. Y justamente la línea de la agencia de comunicación es lo que ha dado germen a Genially, ¿no? Entonces, esa diversificación fue muy bueno. La etapa semilla de Genially fue extremadamente chula. Aquí hicimos la parte de ideación, montamos el equipo promotor con Juan Luis Chema. La financiación era de Ecoavanti y luego captamos un capital pre-semilla con 300.000 euros. Lanzamos el MVP y ese primer año ya teníamos 300.000 euros, 300.000 usuarios. Pero aquí también nos equivocamos. Nosotros teníamos súper claro al inicio que queríamos ser una herramienta 100% free forever, siempre gratis, que queríamos hacer guía interactiva, que no queríamos presentaciones y que íbamos a hacer un B2B, o sea, un B2B puro, de cara a directamente a negociar con las empresas. Ahí nos equivocamos en prácticamente todo, luego lo veremos. Pero también tuvimos aciertos. Por una parte, la idea de negocio. Nosotros encontramos en la creación de valor a través del contenido interactivo, efectos wow y animaciones, vimos que ahí había un nicho muy grande. Luego también tuvimos un poco de suerte, entre comillas, dicen que la suerte existe, pero te tiene que pillar trabajando, y es que justamente en ese momento los contenidos interactivos, hubo una coyuntura que empezaban a crecer, la gente, había interés, ¿no?, por ese tema, entonces nosotros cogimos el nicho justamente en el momento adecuado. Y luego la validación. Nosotros durante ese primer año estuvimos testeando la herramienta, la educación cogió la herramienta como suya y nosotros pivotamos del B2B al B2C2B, o sea, de business to business hacia una empresa con empresa a dedicarnos y poner el foco en el consumidor final, en la persona, en la sociedad en general, ¿no? Que eso después nos llevaría a pivotar y a ascender hacia las organizaciones, ¿no? Esos fueron sobre todo los aciertos que tuvimos en esa primera fase. En la fase de early stage, en las primeras fases, ¿no?, que este era el equipo que teníamos, aquí pues bueno, ya lanzamos la estrategia de monetización, en un momento que, bueno, tenía que ser a lo mejor un poquito antes, ¿no?, porque luego ya te juntas con un montón de usuarios que ninguno está monetizando, ¿no? Entonces las métricas te fallan porque esa conversión, ¿no?, que decíamos, pues ya no cuadra, ¿no? Decíamos que quizás haberlo hecho antes o quizás un poco después, pero ahí también nos equivocamos. Luego hicimos un montón de mejoras de productos, ya teníamos 700.000 usuarios a final de 2017, un equipo de 15 personas y ahí captamos una ronda de financiación de 1 millón de euros. ¿Vale? Bueno, los errores que hemos comentado en el momento de la monetización, los micropagos, nosotros teníamos pagos que tú podías comprar una plantilla, eso no nos funcionó absolutamente nada, era un auténtico desastre, no teníamos control de la previsión de ingresos en absoluto. Y luego un fallo muy grande fue que al principio, claro, como nosotros éramos españoles, pues los estándares que funcionaban aquí pensábamos que iban a ser viables para el resto del mundo, ¿no? Ya nos estábamos dando cuenta de que crecíamos a nivel mundial y lo que funcionaba aquí en España no iba a funcionar en Estados Unidos o en Argentina o en Francia. Entonces, eso nos lastró durante bastante tiempo. Pero eso sí que tuvimos esos aciertos, ¿no? Oye, entender la comunidad educativa como un segmento palanca,
un segmento que genera tanta viralidad que nos hace llegar a otros segmentos de la sociedad, como empresas o organizaciones públicas. Y eso lo entendimos en esa fase. Luego el programa de embajadores, que son gente que ya tiene presencia y tiene impacto en los diferentes mercados. Nosotros hacíamos y seguimos haciendo alianzas, partnerships con ellos en los mercados y nos ayudan a crecer la herramienta de esa forma. Y además de una forma altruista porque les encanta la herramienta, ¿no? Que es casi lo más bonito. Y luego intraemprendedores. Nosotros teníamos en Francia, por ejemplo, gente dentro de la empresa que lo que hacíamos es que pensaban, lo que hacemos es facilitarle que la empresa es como si fuera suya. Entonces crecen y crecen y crecen, hacen crecer la herramienta en el mercado porque lo viven como un proyecto propio, ¿no? Y eso es algo que nos ha funcionado muy bien. En la fase de growth, hasta 2019, aquí estábamos celebrando nuestros 2 millones de usuarios. Los hitos de esta fase, ya teníamos un product market fit, sabíamos que funcionaba y lo habíamos testeado mucho. Tuvimos una ronda de inversión semilla de 1,2 millones de euros. Abrimos oficinas en Nueva York y una sede allí en Estados Unidos para empezar a crecer. Justamente ahí en 2019 llegó la pandemia y ya cambió un poco la perspectiva, ¿no? Ya no parecía tan interesante que tuviera necesidad de estar físicamente en Estados Unidos, pero luego sí que nos ha venido bien para captar nuevas rondas de financiación. Lanzamos la estrategia de bottom-up, que hemos dicho antes. Oye, pues ya tenemos una masa muy grande de clientes, vamos a intentar escalar con ellos desde abajo, colegios, instituciones, empresas, departamentos de marketing, que nos usen no solamente una persona dentro del departamento del área, sino muchas más, ¿no? Y ahí lanzamos esa, ¿no? Ya teníamos 2,7 millones de usuarios y 40 personas en el equipo. Aquí nos equivocamos básicamente en un retraso en apostar por USA como mercado clave. Sí, es verdad. Estábamos muy centrados en el negocio, abandonamos un poquito el producto y en algunos KPI estábamos siguiendo que no eran lo adecuado. Pero sí que ya captamos ahí una visión internacional mucho más, una presencia mucho más focalizada, aprovechamos la nueva realidad. Es verdad que muchas startups han crecido con el COVID, nosotros hemos crecido muchísimo y hemos mantenido ese ritmo de crecimiento. Yo creo que esa fase la aprovechamos bien. Algo importante es que nosotros hemos deslocalizado el equipo, es decir, todo el mundo, el 100% de las personas trabajan en remoto. Con lo cual pueden entrar prácticamente a la hora que quieran, tienen que cubrir unos objetivos, lógicamente, pero trabajan desde cualquier parte del mundo, le permite movilidad geográfica y además también a nosotros nos permite captar talento no solamente de España, sino de otros lugares del mundo, ¿no? Tenemos gente en Sudamérica, en Estados Unidos, en Francia, en un montón de países. Por ese cambio, ¿no? Y esa es la parte buena que trae el COVID, ¿no? Que cambia un poco la perspectiva. Nosotros tenemos oficinas, pero, oye, no necesitamos absolutamente para nada un sitio físico y somos 150 empleados en este momento. O sea que, otra cosa importante es detectar palancas de crecimiento que ahora después veremos. Es muy importante definir qué es lo que te va a ayudar a crecer un poquito o qué es lo que te va a ayudar a crecer muchísimo. Ahí nosotros pudimos detectarla. Y ya en esta fase que estamos en adelante, ¿no? Que es la fase de growth, en donde, como decía, ya somos 150 compañeros alrededor del mundo. Pues bueno, más que, aquí en esta parte ya estamos pasando en esa etapa, ¿no? De una startup a una scale-up. Estamos teniendo un montón de cambios organizacionales. En estos 2 años hemos gastado 2 rondas de inversión, una por 4,4 millones de euros y otra por 17. Y bueno, para final de 2021 vamos a tener casi que los 20 millones de usuarios y 200 personas. Aquí, más que errores, pues puedo decir que los retos, ¿no? Y el crecimiento organizativo es una de las principales cosas que a mí me preocupan bastante o que estamos muy focalizados, es que seamos capaces de trasladar la cultura de la empresa a toda la gente que viene, porque cada semana se incorporan 3 o 4 compañeros nuevos. Y oye, claro, ellos han tenido su experiencia, pero tienes que enseñarles lo que es Genially y de dónde venimos, un poco esa historia y cuáles son los valores de la empresa para que todos crezcamos y crezcamos sobre las mismas bases. Y luego los cambios organizativos son retos importantes, ¿no? Tenemos que poner el foco en el producto y en el usuario, como decimos, en actividad. Luego los aciertos, pues un equipo especializado y altos estándares de calidad. Aquí ya nos movemos en un grado de calidad y de calidad de datos y de calidad de procesos que nos
no nos podemos permitir a lo mejor antes, ¿no? El testeo o cosas que van a funcionar. Aquí tenemos que ir ya muy a tiro hecho. Y ya voy acabando, algunas conclusiones generales de todo esto, ¿no? de esta historia, ¿no? Hay una frase que dice que si tu primera versión no te da vergüenza es que la sacaste demasiado tarde. Es verdad que a nosotros nos da vergüenza la primera versión, pero oye, tienes que correr. En esto la velocidad es bastante importante. La inversión externa es una de las opciones, pero si tú vas a montar un negocio digital y piensas que puedes hacerlo por ti mismo con tus propios fondos, perfectamente viable y una opción más que válida, ¿no? Y por qué no, incluso más acertada en algunos casos. Cada fase requiere un equipo. Es verdad que las personas que a lo mejor empiezan un negocio, a lo mejor no son las mismas personas que van a estar cuando tenga 200 personas o 300, eso es una realidad. La ideación y la expansión es la fase más difícil. Idear algo que haya un product market fit, algo que sirva y algo que tenga impacto. Y luego la fase de expansión, esta que decimos, ¿no? En el que crezcas muy rápido, pero a la vez que te permita crecer de una manera sostenida. Eso es bastante complicado. Luego, poner foco. O sea, si no pones foco en los negocios digitales, si quieres hacer demasiadas cosas, es verdad que nosotros al principio nos pasaba, y algunas veces nos pasa también todavía, pero es fundamental centrarte en algo y perseguirlo hasta el final y centrarte en algo concreto, ¿no? La falta de foco es muy peligrosa. Luego, buscar palanca de crecimiento, lo que me decíamos. Oye, esto me puede hacer crecer un poquito, pero voy a buscar lo que me puede hacer crecer de verdad. Eso es fundamental. Y luego, medir los KPI correctos es fundamental, porque a lo mejor estás midiendo algo que no te va a ayudar ni te va a aportar nada, ¿no? Y luego ya unas reflexiones personales para acabar, ¿no? Cuando montas una empresa, es un sueño. Es decir, esto, cuando tú empiezas, te imaginas algo. Yo a día de hoy me cuesta trabajo asumir dónde estamos ahora mismo, ¿no? Porque esto era un sueño. Para mí era un auténtico sueño. Lo puedes cumplir, pero es verdad que hay algunas pautas que me gustaría comentaros, ¿no? Dar algo por hecho es peligroso. Si piensas que ya lo has logrado porque tienes algunos éxitos, te puedes estrellar y darte un tortazo importante. Entonces, el continuo aprendizaje, el esfuerzo, el trabajo duro, es verdad que hay que trabajar mucho para esto, ¿no? Son claves para conseguirlo, ¿no? El éxito. Luego, la elección de los compañeros, quién te va a acompañar en esto. Es verdad que eso se hace en un principio, en un primer momento, pero es absolutamente clave, porque vas a estar con ellos toda la vida empresarial, si va bien la cosa, ¿no? Luego, la experiencia de otros, lo que yo estoy contando aquí, la experiencia de otros y lo que salga en los libros, eso sirve como una fuente de información más. Eso es algo que yo he aprendido porque hay un montón de información, cosas que le han pasado, incluso modelos, ¿no? Que te dicen, si estás en un SaaS Premium, tienes que hacer esto. Oye, pues no, es que nosotros estamos en un SaaS Premium de modelos bajos diferentes y a lo mejor tengo que hacer otra cosa, ¿no? Por lo mismo, igual, lo que yo estoy transmitiendo aquí pues puede servir de un punto de información más, pero al final tienes que hacerlo tú. Y luego que la pasión por tu trabajo, si te gusta y quieres, va a marcar el ritmo. Lo que te va a hacer es que puedas acelerar mucho más con pasión y con el deseo de que esto se cumpla desde lo más profundo, te va a marcar el ritmo y va a hacer crecer mucho más rápido. Y poco más. Decíamos que al final de la ponencia todos ibais a ser capaces de tener la oportunidad de hacer contenido interactivo sin límites, y es que todos los que estáis aquí vais a tener una cuenta Pro Genially gratis a partir de ahora, ¿vale? Entonces, Gustavo os va a mandar las instrucciones para que lo podáis hacer. Muchas gracias.